¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Bienvenidos buscadores, una semana más aquí a vuestro programa En la Búsqueda. Como os digo cada semana, poneros cómodos, estar tranquilos y nos disponemos a un ratito de misterio. Muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Yolanda, y muy buenas buscadores. Pues la verdad es que esto de ponerme cómodo hoy lo tengo difícil. ¿Por qué exactamente? Porque uno de los casos que traemos al programa y que lo traerá nuestro compañero Jorge Ríos, director y presentador del programa Informe Enigma, se produce no en un piso como este, pero sí que en un piso. ¿Cómo que en un piso no como este? ¿Qué tipo de piso, José Antonio, por favor? Pues más pequeño, otra localización. Es que queda un poco raro. No, raro no, porque es que encima también están viviendo la experiencia un matrimonio, un hombre y una mujer, Juan Manuel y Mónica, y bueno, no quiero decir nada, pero es difícil ponerse cómodo, porque lo que siempre digo, ¿no? Cuando tú investigas un caso o tienes una experiencia, tú te vas a tu casa, pero en este caso es difícil. Sí, porque en este caso es Juan Manuel el que experimenta en su propio domicilio. Yo no sé hasta qué punto es bueno hacer eso. Son muchos los investigadores que lo han hecho, algunos muy famosos, pero vamos, yo me lo paro a pensar y no sé hasta qué punto eso debe de ser saludable o saludable para lo que es la mente, la psicología interna, porque no sé, o sea, el estar en tu casa, que en teoría es donde tienes que tener paz, como decíamos antes, estar tranquilo, el empezar a hacer este tipo de experimentaciones, que salgan cosas que no deberían de estar ahí. Bueno, los investigadores, los experimentadores del misterio estamos para eso, para descubrir. En teoría no nos tendrían que dar miedo este tipo de cosas ni nada de eso, pero bueno, una cosa es salir de tu hábitat, por llamarlo de alguna manera, experimentar y que surja algún tipo de fenómeno, y otra cosa es que en tu lugar de residencia, donde estás bien, estás a gusto, te tienes que descansar y estar en paz, experimentes ahí y también ocurran fenómenos de este tipo en este enclave.
No sé hasta qué punto debe de ser saludable esto, no sé tampoco qué es lo que opinarán nuestros oyentes, tampoco sé lo que opinarás tú. ¿A ti te gustaría, lo has hecho, ahora estamos en un domicilio, en tu anterior domicilio donde vivías con tu familia, José Antonio, has llegado a experimentar en tu vivienda también? Sí, pero yo creo que es que hay que barajar muchas cosas, ¿no? El primero que se tiene que investigar es el propio investigador, ¿no? Eso siempre lo hemos dicho en muchas ocasiones y tenemos que ver, pues, el grado de afectación que nos puede provocar, ¿no? De eso de que vas buscando la verdad e incluso puedes encontrarla, ¿no? Imagínate. Y luego tienes que vivir allí, lo que te puede realmente eso conllevar, ¿no? Es difícil, ¿no? Partir una cosa y otra, ¿no? Creo que habrá un punto de inflexión en el momento de que, aunque tengas dudas, aunque luego descubras que tienen una explicación racional, pero ya la sombra de la duda está ahí, ¿no? Y yo creo que es difícil y incluso no sería muy aconsejable hacerlo. Desde mi punto de vista, lógicamente los buscadores y buscadoras tienen su punto de vista y estas son las cosas a las que siempre me refiero que deberíamos poner en común la gente que por lo menos experimentamos, ¿no? Una especie de protocolo, no esos que están por ahí de protocolos que eso ya está arcaico, no sirven para nada, más que nada porque el instrumental, la tecnología de ahora no es la de hace 20 años ni 30 años. Hoy unos micrófonos muy sensibles que puede captar absolutamente todo y que luego es muy difícil de discriminar a la hora de analizar porque, bueno, sí que podemos ir apuntando que si sonido de estómago, que si ruidito que damos un golpe, que si la típica chaqueta, pero hay cosas que ni siquiera tú estás escuchando, pero que la grabadora, y sobre todo gracias a esos finos micrófonos, va a captar y luego te va a sembrar dudas. Tenemos ahí el caso de que nos trae Jorge Ríos con los testimonios Juan Manuel y Mónica. Vamos a recordar algunos testimonios que ya han venido aquí en La Búsqueda, que tú has tenido en tu programa también encuentros y que hasta ahora lo habíamos puesto en La Búsqueda. Y luego escucharemos, si te parece bien, bueno, te parece bien, te diré que parecer porque eres tú la que lo lees, Respuestas del Más Allá con un caso de un buscador que nos vas a comentar, ¿no? Un poco va a ser el desarrollo del programa, solo quedan 2 programas más de temporada. La semana que viene, pues si no pasa nada, tendrás, no sé si el dudoso honor de entrevistarme a mí, que esto parece como aquello de, parece que viene, pues y al final no llega. Pero al final la semana luego que viene... tenemos también un programa final de temporada que a mí me hace ilusión hacerlo. No voy a decir sobre qué es. Esto es idea mía, son locuras de Yolanda, cosas que a mí me gustan, de cosas que se pueden encontrar por internet. No tiene que ver con testimonios, pero yo creo que sí que gustará a nuestros oyentes. Y bueno, ahí lo dejo. Tenemos unos cuantos amigos ya nos han hecho unas grabaciones, lo dejamos ahí. Que bueno, ya lo escuchan. Va a ser diferente. Va a ser diferente. Pero que sí que está... Va a ser diferente en nuestro programa, porque en nuestro programa no son cosas, este tipo de cosas no se suelen hacer. Y bueno, a ver cómo sale. Bueno, pero nosotros vamos variando cada temporada en cada programa y nada, queda ese programa, 2 programas más y tendremos y más en uno me imagino que te entrevistaré a ti, imagino que en el siguiente, en el siguiente ya no hay mucha cosa más. Recordaros también el tema del concurso que a poder ser se dirá la semana que viene, no a poder ser se dirá la semana que viene. Bueno, pero es que lo iremos diciendo por vía Facebook, porque el sorteo se hará, o vía Twitter, pero claro, el directo donde realizaremos este sorteo lo haremos a través de Facebook. Yo había pensado hacerlo a través de telepatía, que se conectaron. También lo podrías hacer así, si quieres. Bueno, os recuerdo, Tras la huella del misterio, de José Antonio Roldán, de editorial Círculo Rojo, es el motivo
de este concurso, y si queréis tenerlo en vuestra librería, luego si lo queréis leer también, como dice José Antonio, lo podéis hacer. Incluso. Y luego comentarme. Y luego comentárselo. ¡Ay, vaya caquita! Ese final de libro, José Antonio. ¡Oh, me ha encantado, José Antonio, el libro! Lo que sea. Lo que realmente piensen. Exactamente. No vamos a vetar a nadie siempre y cuando lo digan con respeto y sobre todo sin querer ofender, que eso, bueno, ya sabéis que en este programa no está permitido. Bueno, no me lío más. Para poder concursar, para conseguir este libro, Tras la huella del misterio, de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, tenéis que escribir a contacto@enlabusquedaradio.com, contándonos si habéis tenido algún tipo de experiencia, también decir que queréis este libro, entrar en el sorteo, que no habéis tenido ningún tipo de experiencia. Mira, no he tenido ningún tipo de experiencia, pero quiero el libro. También podéis participar. Luego, si lo deseáis, y ya mirando más para la temporada que viene, si nos contáis vuestra experiencia y decidís o queréis, os hace ilusión contarla también para el programa delante de los micrófonos y hablar con nosotros personalmente, también lo podéis hacer. No hay ningún tipo de problema. Y luego habrá gente que dirá, hay algunos que me han dicho, no sé si en cachondeo, es que siempre regaláis en los sorteos libros tuyos. A ver, a esa gente dirá, a ver, nosotros también podemos regalar otro tipo de cosas. Yo ya he pensado que si alguien dona, por ejemplo, un apartamento en Marinador, también podemos sortearlo. Lo compartiremos con ellos durante una temporada, por eso. Pero, oye, ¿por qué no? O un Ferrari. Hablando de donar, me vuelvo a repetir. Os recuerdo que si queréis donar, aunque sea €1 para el programa, os vais a la plataforma www.ivox.com, entráis en el canal de En la Búsqueda y ahí tenéis un botoncito donde pone donar. Si queréis donar algo para el programa, para estos humildes presentadores, que también tienen su trabajo, y aparte esto es otro trabajo aparte. Si lo queréis hacer, podéis hacerlo. Pero lo has aclarado muy bien. Sí, a €1 aunque sea, ¿no? Porque hubo uno que nos mandó su apéndice por un sobre. Anda, José Antonio, por favor. Es coña, pero queda bien. Es coña. Pues bueno, queridos amigos, no sé, José Antonio, si quieres recalcar algo más antes de comenzar. Bueno, el programa ya ha comenzado. Antes de meternos ya en materia. Claro, es que nosotros mismos nos censuramos a nosotros mismos, porque decimos, es que hacemos unas introducciones, pero en 10 minutos lo que hemos llegado a decir. Pero es que tú no te censuras, te censuran algún tipo de oyente que no les gusta que te pegues 10 minutos o 11 minutos hablando en la presentación. No les gusta, quieren que nos metamos en materia ya. Pues a ese oyente o a esos oyentes o a quien sea, no sé, se me acaba de ocurrir. Para la temporada que viene, que tendrá que ser fuera de las emisoras en FM, lógicamente, vamos a proponernos un día abrir el micro y estar aquí 8 o 9 horas. Vale. Aquí hablamos del tiempo, de lo que tú quieras. No, de misterio. Ah, de misterio. Pues no estaría mal. Mira, un día haremos un programa. Oye, a lo mejor durante todo el verano, que tenemos tanto tiempo, cogemos un día, abrimos los micrófonos y hacemos aquí un programa aquí de 5 horas aquí hablando tú y yo. Pam. 5 horas. Bueno, los que sean. 5 horas. Bueno, queridos buscadores, muchísimas gracias por estar junto a nosotros en esta nueva aventura de misterio, y ahora sí vamos a meternos en materia y esperamos que os guste el programa de hoy. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Estábamos en un pueblo de vacaciones llamado Favara, que es de Zaragoza, y yo ya creía y había visto algo, ¿no?, en cuestión de los ovnis. Pero aquella noche estábamos mi madre y yo, sería la 1 de la madrugada. Mi exmarido se había bajado abajo con los niños y el marido de mi madre no había subido. Y entonces de pronto sentimos como una explosión sorda y se puso como si fuese de día. Una luz enorme, veíamos todos los tejados, las antenas de televisión, todo, y como si fuera de día. Y nos quedamos paralizadas durante un rato mirando la luz. La luz era preciosa, era como
como cuando hacen la soldadura, que es la blanca un poco azuladita, pero más blanca, ¿no? No hacía daño a los ojos, pero no sé los segundos ni el rato que estuvimos mirándola, y de pronto un objeto oscuro salió, pues yo siempre digo que a miles de kilómetros de velocidad, porque fue, en un momento ya estaba en el cielo y el cielo se abrió y estaba como si fueran dos columnas. Y había estrellas. Yo también veía las estrellas en el fondo, ¿no? Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Los casos relacionados con lo paranormal, con lo insólito, con lo desconocido, son difíciles de estudiar, de investigar. Se necesitan, como siempre os decimos, testigos del hecho, los detalles también de lo acontecido y un sinfín de datos que nos puedan aportar algún tipo de explicación. Jorge Ríos, director y presentador del programa radiofónico Informe Enigma, precisamente se encuentra en esa ardua labor de rascar sobre la superficie del misterio en una serie de hechos inexplicables sucedidos en un piso en la localidad barcelonesa de Montcada y Reixac. Y al parecer hay hechos sin explicar relacionados con un punto fatídico en la red ferroviaria. Muy buenas, Jorge. Bienvenido a En la Búsqueda. Muy buenas, Yolanda. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, pues como decía, bienvenido por primera vez aquí a los micrófonos de En la Búsqueda. Y bueno, vamos a meternos ya en el tema que te ha traído aquí al programa. Jorge, a grandes rasgos, ¿qué está pasando en el que has denominado Expediente Moncada? Bueno, el título también a veces es un poco llamativo y a veces reconozco que falta de imaginación, pero bueno, llamamos Expediente Moncada porque no está ni mucho menos cerrado, ¿no? O sea, es, digamos, un primer paso para saber qué ocurre realmente en ese domicilio, o quizás en todos los domicilios colindantes a ese punto negro de las redes ferroviarias que es el paso a nivel de Moncada y Reixac. Porque para todos los oyentes que no lo sepan, en Barcelona, en ese punto en concreto, ya suma la escalofriante cifra de 168 víctimas mortales a día de hoy, de las cuales mucha gente dice que son accidentes, otras que son despistes, pero casi todos los vecinos coinciden que entre el 60 y el 70% son suicidios. Y al parecer ese tipo de energía, ese tipo de lugar, se está viendo reflejado en ciertas grabaciones que ocurren en un domicilio que está pues prácticamente no llegará a 100 metros de ese punto negro. Y Jorge, ¿tú cómo entras en contacto con Juan Manuel y Mónica, que son los protagonistas del caso en sí, que viven en ese piso, un piso de 60 y pico de metros cuadrados? ¿Y cómo llegas? Un poco la génesis del caso. ¿Cómo llegas a conocer a ellos y luego lo que les sucede? Pues la manera de llegar a conocerlos a ellos fue de forma curiosa, a través de no solo mi programa de radio, pues de otras colaboraciones que hago con otros compañeros radiofónicos, hablando pues de alguna investigación, alguna experimentación y demás. Juan Manuel escuchaba ese programa y contactó conmigo a través de las redes sociales y bueno, me estuvo comentando durante unas semanas un poco, así
sin profundizar mucho, a grandes rasgos, lo que le pasaba en su domicilio, hasta que finalmente me dijo sí, me apetecía ir un día para averiguar, para que hablara conmigo cara a cara y explicarme un poco, pues, más que lo que ocurre, porque realmente no es que ocurra nada fuera de lo normal a simple vista, pero sí para que pudiera comprobar por mí mismo la facilidad con la que voces que parece que están ahí en la oscuridad, ¿no? Voces que no somos capaces de ver, se dejaban ver, valga la redundancia, en nuestros equipos de grabación. Y fue así, más o menos, me escuchaba por otros programas de radio y contactamos de esta manera, simple y casualmente. Y tanto en tu programa Informe Enigma como a través del YouTube has preparado pues un audio, en YouTube también con imágenes, por supuesto, un poco a modo de informe, nunca mejor dicho, para que tus oyentes y la gente que te ve a través de YouTube se puedan hacer una idea del caso. Ahora vamos a escuchar, sí, vamos a escucharlo, más o menos 13 minutos de ese audio, donde hablan Juan Manuel, habla Mónica, y también pones en esa preparatoria de voces presuntas parafonías captadas por ellos, por Juan Manuel, porque digamos que es la persona más aficionada y luego ahí Mónica lo comentará, a la transcomunicación instrumental, y luego una parte final que expones parafonías o presuntas parafonías que tú captas cuando fuiste allí. Vamos a escucharlos si te parece y luego volvemos contigo y comentamos el audio escuchado, las parafonías y en qué punto está la investigación. De acuerdo. Pues vamos a escucharlo. Nosotros vivíamos en Santa Coloma de Gramenet y estábamos buscando piso. Encontremos esto y nos lo compremos en el 99. Nos casemos en el 2003, vinimos a vivir, lo reformamos, vinimos a vivir y aquí aparentemente pues no pasaba nada, no había ninguna voz, tampoco yo tenía interés, supongo yo que eso, ¿no? Que será si pones oreja o grabas, yo no grababa nada. Vinimos aquí y aquí no pasaba nada. No he hecho mucho caso a estas cosas hasta que empezó con las psicofonías y realmente las quiero mantener al margen. Sí que es verdad que he escuchado cosas que he grabado y me parece que son reales. A mí me lo parece. Por eso mismo quiero mantenerlo al margen. No es una cosa que sea de mi agrado. ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes decir tu nombre? Luego empecé a grabar y empecé a grabar. Uno de los motivos fue las vías del tren, normal, ¿no? Las vías del tren, 166 accidentes, porque la RF dice que son accidentes, pero no son accidentes, muchos son suicidios, ¿vale? Lo que no lo dice la prensa habla de accidentes. Y claro, a raíz de eso yo empecé a grabar y bueno, pues también por como lo hace todo el mundo, ¿no? Pues por saber un poco más, ¿no? Y pues si tienes que creer, pues que sea por lo que has grabado tú. Realmente hay psicofonías que sí que parecen buenas y que pues no me producen respeto, pero hay otras psicofonías que sí me producen mucho respeto, en el sentido de que me parece que hay a veces nerviosas o alguna psicofonía que otra me ha llegado a poner la piel de gallina. A mí me pone la piel de gallina. Por ejemplo, una que me sorprendió mucho cuando escuché la voz de un niño que decía Lalo, así con una voz angelical, como si estuviese cantando. Realmente fue Lalo. Y uno de mis perros se llama Lalo. El Lalo viene aquí, se asoma, el Lalo viene aquí, se asoma, el Lalo viene aquí, se asoma. O cuando se ponen a insultar, no me hace nada de gracia, pero nada. Cuando insultan no me hace nada de gracia. Y las últimas que escuché, porque me gusta escuchar para saber lo que está haciendo, escuché unas voces muy macabras, no me gustaron nada. Realmente ahora estoy un poco más acostumbrada, pero al principio es que no lo soportaba.
barrio, por enfermedades, un puñado. ¿Vale? ¿Has visto la cementera? Hay una cementera ahí, hay problemas de que produce cáncer, alergia, bueno, esto lo puedes comprobar. Los casos de cáncer en Moncada está todo súper concentrado y le echan las culpas a la cementera. Uno por enfermedad, muere mucha gente, falta de corazón, no sé qué, no sé cuánto. Luego también ha sido un barrio un poco conflictivo, pasan follones y hay cosas que no son normales. Por ejemplo, un chico empezó aquí, quiso robar, ¿vale? Entró en un piso y creyendo que no había nadie, y lo que estaba el chaval, que había trabajado por la noche y estaba durmiendo en su casa, y al escuchar ruidos salió a ver quién era. El chaval se vio descubierto, salió corriendo por el patio de luces y no hay barandilla ni nada, es todo liso, ¿vale? Entonces, al salir corriendo se arrimó mucho por el lateral y la rachola se le fue, bueno, 24 metros de altura, cayó y se quedó ahí. Ese es... Suicidios de todas las maneras, con gas se han suicidado algunos, saltando aquí, uno del segundo, precisamente las vísperas de Semana Santa, veníamos de viaje y al entrar en el piso, ya pues vemos en el bordillo hay un charco de sangre inmenso, ¿no? Tía, pues ya salía. Y luego al día siguiente nos enteramos. Chaval que tenía esquizofrenia, la tenía muy mal, la enfermedad muy desarrollada, y siempre estaba diciendo eso, que se iba a tirar por la ventana, que o te mato o me tiro por la ventana, y al final pues terminó tirándose por la ventana desde el tercero. A mí que realmente de esos temas no me gusta mucho hablar. No me gusta hablar, a veces él intenta debatir conmigo y yo cambio de tema. No lo sé, yo creo, yo fui auxiliar de geriatría durante unos cuantos años y sí que creo en estas cosas, porque a mí lo que me pasa, a lo mejor, la experiencia que he tenido yo, aparte de una que tuvimos en el coche con él, otra experiencia que me asustó muchísimo es que yo estaba en la parte del lavadero. Allí la residencia de ancianos no había... Los ancianos no tenían cocina en las habitaciones. Ni podían fumar, bueno, realmente no fuman. No podían tener mechero, ni podían tener nada. Entonces, a mí mis compañeras me habían comentado que de vez en cuando se olía a vela o a incienso. Entonces, me acuerdo yo que un domingo estaba trabajando, que estaba de guardia y estaba doblando en lavandería ropa. Y no el olor al incienso, el olor ese de las iglesias... A vela. Olor a vela... Y me acuerdo que me extrañó, empecé a mirar para un lado, para otro, me recorrí toda la planta de abajo, toda la planta de arriba, y nadie había encendido nada. Luego aquí, a unos 100 metros, 150 metros, una hora más, está la vía de tren que traspasa Moncada, que tiene un problema. Tiene el problema de los accesos. La vía pasa por todo el pueblo entero, y en los pasos a niveles la gente no lo respeta, ¿vale? Y cruza con las barreras bajadas. Y hay trenes de larga distancia que pasan entre 120 y 130 kilómetros por hora. Y es que no te da, los ves y no te da tiempo, ¿vale? Y además, la gente no paga. Lo que hace es meterse para no pagar. Tú imagínate el paso a nivel, ¿vale? Y aquí hay unas vallas, pero si tú vas por el andén, digamos, la rachola esa blanca que tú no puedes pisar porque te absorbe el tren, pues lo que hace la gente es
meterse por ahí. Y ahí fue uno de los en este mes, en el principio de este mes, ya han caído 3. Y uno de ellos lo decapitó y todo, lo decapitó, le quitó los brazos. Y era porque tenía los cascos puestos y vio el tren venir y lo que hizo era intentar colarse. Yo lo que creo que donde han habido muertes siempre hay algo. Donde fallece gente, en los hospitales, en las residencias de ancianos, que mueren muchos abuelos allí, no llegan al hospital y mueren allí. Yo creo que siempre queda algo. Sí, yo creo que puede haber algo por aquí, sí. Pero me gusta mantenerlo al margen. Es una cosa que no la quiero pensar. Pasa que se lleva este tema y mira, no me queda otra. Sí que pasan cositas extrañas, ¿no? Que nosotros le queremos dar, pues, no darle importancia. Como, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué te puedo contar? Por lo de la moneda, ¿no? Dejar el dinero, ¿no? Y a la hora y media que se caiga el dinero. O lo de la pared, ¿no? Por ejemplo, ponerte a grabar psicofonías y de repente estar allí así grabando por la noche y escuchar un ruido con una mano flotando de una mesita de noche, pasa por encima de tu cabeza a la otra. Son cosas extrañas que no tienen nada que ver con la psicofonía, ¿no? Pero que pasan, sí. ¿No queréis hablar conmigo? ¿No queréis hablar conmigo? ¿No queréis hablar conmigo? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí? ¿En esta casa? ¿En esta casa? ¿En esta casa? ¿No tenéis nada que decir? ¿No tenéis nada que decir? ¿No tenéis nada que decir? ¿Alguno de nosotros? ¿Alguno de nosotros? ¿Alguno de nosotros? El Lara viene aquí, se asoma, ve que está el Paquito y se pierde. El Lara viene aquí, se asoma, ve que está el Paquito y se pierde. El Lara viene aquí, se asoma, ve que está el Paquito y se pierde. Pues esto es lo que podréis encontrar también en el canal de Jorge Ríos. ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal donde pueden ver el vídeo donde ha sido extraído este audio, Jorge? Pues es un canal, ya digo, hace poquito que se creó,
entrevista con el misterio, que bueno, lo que intentamos dar a entrever, bueno, es un poco los testimonios de la gente, ¿no? Lo que la gente cuenta que les pasa, no es el típico canal donde van a encontrar investigaciones de campo nocturnas y demás. Lo que verán son muchas fotografías de lugares, parafonías que se obtienen, algo sencillito, pero bueno, nada más que para mostrar un poco a la gente lo que hay un poquito por ahí fuera. Pues volviendo al audio que acabamos de escuchar, explícanos un poco, para si algún oyente se ha perdido o no ha entendido algo, qué es lo que han escuchado. Luego ya nos meteremos en el tema de las parafonías, porque antes de iniciar la entrevista hemos estado así hablando un poco sobre ello, porque también imagino que tal vez algún oyente haya tenido la misma confusión que he tenido yo. Estaría bien también aclarar eso, pero bueno, explícanos un poco qué es lo que han podido escuchar. Pues en la entrevista lo que escuchan es Juan Manuel, y la entrevista son 13 minutos, realmente era bastante más larga, pero bueno, como queríamos enfocarlo en lo que pasa en el paso a nivel, o por lo menos donde ellos creen que realmente es el foco de tensión, pues Juan Manuel explica un poco eso, ¿no? Desde el momento que ellos se casan hasta que llegan a su piso, y realmente pues ahí se dan, a simple vista, no ocurre nada en la casa porque ellos no han profundizado. Es a raíz de que Juan Manuel, como bien ha dicho antes José Antonio, se aficiona a la transcomunicación instrumental y se da cuenta que allí donde dice la gente que se tarda tanto en captar una parafonía, él es capaz de captar realmente muchísimas voces en cuestión de minutos. Y prácticamente empieza a decir, o así nos cuenta él, a experimentar en su casa a raíz de un día paseando uno de sus perros, y tuvo ese encuentro, vamos a decir así, cercano con la muerte, ¿no? Tuvo ese encuentro de una persona que acababa de fallecer en las vías y estaba la policía con el cerco, tapando el cadáver y demás. Y entonces eso le llamó la atención y empezó un poco a mover esa curiosidad y empezó a grabar. También pueden escuchar en la entrevista como Juan Manuel también habla de la cementera, que está cerca de Moncada, que a día de hoy es causante, dicen, siempre son suposiciones, ¿no?, de que es causante de muchísimas enfermedades tales como cáncer, etcétera, etcétera. Y bueno, también escucharán cómo Juan Manuel graba, cómo su mujer Mónica dice que bueno, no es que le haga mucha gracia, pero bueno, tiene que convivir con ello y que prácticamente ya están acostumbrados. Lo que les da un poquito más de miedo o de pavor es quizás esas voces que han llegado en ocasiones a insultarles, les llegan a increpar, un poquito a amenazar, que se meten en medio de las conversaciones. Y sobre todo quiero recalcar yo, y también lo recalcan ellos en esa entrevista, que es que la casa, más allá de esto, a simple vista parece que no ocurre nada. Tú cuando cruzas la puerta, pues es un piso, 65 metros cuadrados, quizás 70, familia trabajadora, una casa normal y corriente, tranquila. No salen cosas volando, no se ven sombras. El rato que nosotros estuvimos allí, la tarde, que desde aquí queremos agradecer a Juan Manuel y a Mónica su hospitalidad, fue una tarde súper tranquila. Sin embargo, sí que tenemos que dar la razón que en las horas que estuvimos allí podemos realmente captar voces de diferentes tonalidades, con diferentes mensajes, y en cuestión, pues, en muy poco espacio de tiempo. Pero más allá de eso, la casa no respira hostilidad, la casa no parece nada fuera de lo común. Y claro, pero a la hora de, por ejemplo, algo que a mí me interesa, yo creo que a muchos buscadores y buscadoras que practican también la transcomunicación instrumental, ¿qué tipo de, digamos, de aparatos, tecnología, por ejemplo, utiliza Juan Manuel a la hora de captar las supuestas parafonías? Y luego, ¿qué equipo utilizaste tú allí estando? Porque no sé, ¿fuiste tú solo? ¿Fuiste con alguien? Porque hablas a veces en plural. Y un poco para saberlo. Luego ya te explicaré el porqué. Fui con un compañero, con José Luis Roche, que era, digamos, el compañero que se ayudaba con la cámara, ayudaba también a grabar y demás. Y Juan Manuel graba pues con la típica grabadora de siempre, ¿no? O sea, la deja conectada, incluso a veces con el móvil, aunque no es muy aconsejable los smartphones. De vez en cuando también le gusta experimentar un poco con lo que hoy en día no es ese juguete que suena tan divertido, que es la Spirit Box. Que yo desde aquí no la recomiendo a nadie. No, yo tampoco. Cada uno, si quiere jugar y quiere experimentar, pues bueno, allá ellos.
Y la manera de grabar nuestra, yo siempre voy con una tablet con varias grabadoras digitales y siempre todas tienen un micro externo. Tienen un micro, o sea, con el micro normal conectado fuera y va fuera. Yo llevo conectada mi tablet y el micro por donde yo tenga que ir, me sigue él. Claro, precisamente a los micros te quería hacer mención porque últimamente nosotros estamos experimentando a nivel radiofónico y a nivel experimentación, pues bueno, hemos adquirido unos nuevos equipos y son el concepto demasiado finos a la hora de grabar. Y por ejemplo, cuando estamos aquí donde grabamos en La Búsqueda, no vamos a decir Guardilla porque no es una habitación, no sé si misteriosa o no, tiene los techos altos, eso sí, es que buscadores y buscadoras, hay que decirlo así, escuchamos absolutamente todo. O sea, todo. De hecho, yo cuando estoy editando y tengo el micro puesto, tengo que quitarlo porque hay un momento que no sé si estoy editando, estoy escuchando a la vecina, estoy a punto de contestarle, y estamos hablando de una edificación que lo hemos dicho en varias ocasiones, del 1900, acaba en 1904, unas paredes gruesas, no debería colarse, pero es que estos micros son demasiado finos. Demasiado. Y claro, y por eso te preguntaba a la hora de la experimentación. Y luego comentabas que hay un punto de partida a la hora de él tenía interés por los misterios, porque si no luego no te hubiera encontrado a ti, lógicamente, y porque supuestamente te ha escuchado en varios programas de radio, pero a raíz de encontrarse esa persona fallecida y todo lo que conlleva, pues parte de ese interés. Pero porque dices que Mónica, por ejemplo, dice que se han tenido que acostumbrar a lo que ahí están viviendo en el sentido de las grabaciones y todo eso. ¿No le ha cambiado nada en la vida? ¿O por ejemplo, te ha comentado en algún momento Juan Manuel o Mónica cuando comienzan a tener ese gusto por los misterios? ¿Es desde siempre? ¿Esto puede un poco afectar a la hora de tener esa neutralidad de ellos mismos a la hora de por ejemplo, las grabaciones? Haciendo referencia a la primera pregunta con el tema de micros, sí que claro, nunca podemos hablar de una certeza de un 100% de decir, no, seguro que estamos hablando de voces que provienen del más allá, no, para nada, siempre se pueden colar cosas, pero bueno, como todos intentamos que en lo más rigurosamente posible anotar cualquier sonido exterior, a la hora de hacer limpiezas, a la hora de pasarlo al equipo, lo miramos en espectros, lo miramos en gráficas, si tienen cierta regularidad, hasta qué niveles llegan, muchas otras cosas antes de decir, bueno, esto es algo extraño, porque de hecho todos los audios se podían colar, y de hecho se colaban alguna vez a alguien que pasaba un poco más cerca de la puerta de la entrada. O sea, tuvimos muchas cosas en cuenta a la hora de extraer estas voces, y de hecho las voces no son tampoco las típicas, siempre parece que tengan el clic antes, el clic después, ese típico de las parafonías, o cambian de tonalidad muy rápido, algo que para la voz humana a veces es un poquito complicado. Y la segunda pregunta que me hacía sobre Juan Manuel, sí que nos relataba él fuera de cámaras que bueno, que el mundo del misterio siempre le ha gustado, siempre. Y de hecho ya había tenido experiencias anteriormente en otros domicilios donde él vivía, experiencias que quizás lo marcaron un poco. Pero aquí, a simple vista en su casa, más allá de esto, excepto que lo relata en la entrevista, algo así como que cuenta que una vez notó como que le pasaban una mano por la pared de la habitación. Más allá de eso, ya te digo que dicen que la casa es tranquila. Y cuando Mónica se refiere a que tienen que convivir con ellos es porque Juan Manuel graba muy seguido. No es que grabe un día, no. Normalmente él, pues por afición, le ha cogido prácticamente a grabar casi cada día. Y entonces, claro, Mónica tiene que escuchar cada día lo que ha grabado. Por eso llega un momento que dice, yo y al final, pues ya me he acostumbrado. Claro, y es que lo que comentas también es un punto muy a tener en cuenta. Juan Manuel, aunque dice que bueno, ahí no pasaba nada hasta que no comienza a grabar, sí que viene con un historial de que ya le haya sucedido algún tipo de cosa, también relacionada con lo paranormal, ¿o no? Sí. Los que él cuenta, no las recuerdo exactamente ahora, pero bueno, eran también temas de ver algún tipo de sombra, algún tipo de contacto un poco más directo con lo que quizás podemos decir un fantasma, ¿no? Algo que a simple vista no somos capaces de ver. ¿Y Mónica no? ¿O Mónica había tenido algún tipo de experiencia anterior o no? ¿O no lo contó? Mónica relata en el vídeo
que ella fue testigo, o así lo cree, de lo que nosotros decimos cariesencia, no cambia dolores. Estamos trabajando en una residencia geriátrica donde allí, pues, como ella cuenta en la entrevista, no se puede fumar, no se puede encender absolutamente nada, y muchos días, bueno, pues olían a incienso, olían al el típico cirio de iglesia y cosas así. Pero más allá de eso, ella por lo menos no nos contó que hubiera sufrido anteriormente ningún tipo de antecedentes. O sea, ella parece que no tenga ningún tipo de antecedente en ese sentido. Y si lo hubiera, a nosotros por lo menos no lo mencionó en el tiempo que estuvimos allí. Y Jorge, volviendo ya al audio que hemos escuchado, ahí podemos extraer unas cuantas supuestas parafonías. No sabemos exactamente qué es lo que dicen. Imagino que nuestros oyentes lo habrán escuchado y tampoco sabrán lo que dicen. ¿Podrías decirnos un poquito qué es lo que crees oír en estas supuestas parafonías? Y además, que esta era la duda que yo tenía al principio, antes de comenzar la entrevista, que en las primeras que se escuchan, que son las de ellos, me da la sensación de que lo que se escuchaba era un gato. Es más, durante parte de la entrevista se va escuchando un gatito por detrás. Entonces, claro, yo al escucharlos decía, ostras, a ver si es que se han confundido y creen, mira, yo qué sé, que esto es algo del más allá, por llamarlo de alguna manera. Pero no, me has comentado que no, que es que se escucha el gato y después o por encima se escucha una voz, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco a ver qué es lo que dicen y para que, si los oyentes lo quieren volver a escuchar o lo quieren ir a ver al vídeo que hay en tu canal, que más o menos sepan lo que están escuchando? Una de las primeras voces, que interviene entre medio de la entrevista es cuando Mónica dice, una de las psicofonías que a mí más me ponen los pelos de punta es una en la que hacen referencia a mi perro Lalo. Dice que es como una especie de voz angelical. Y realmente suena algo así, suena realmente como una voz de niño de fondo que dice algo así como Lalo, que hace referencia a su perro. Luego es cierto que hay otra parafonía, una o dos en este caso, en las que suena el gato y encima, por ejemplo, sale una voz muy rápida electrónica que dice algo así como no me gusta. Claro, es que yo eso no lo escuchaba. Es como si se utilizara, digamos, como sonidos portadores, ¿no? Cogen, que de hecho estamos experimentando ya de hoy en otro lugar y hemos obtenido parafonías a la vez que cantaba un canario. O sea, parece que así el canario cantaba y detrás de él venía la otra voz. Y en este caso es algo así similar. Parece que cogen como el sonido del animal o lo que fuera y lo modulan y es cuando sale la voz. Y hacia el final del audio escuchamos grabaciones obtenidas por ti. En estas que podemos escuchar. Yo hay alguna que sí que intuyo lo que pueden decir. Pero claro, no sé tú qué es lo que puedes decir sobre ello. Nunca hay una certeza segura Exacto. en lo que se dice ni nada. O sea, eso no voy a decir nunca en rotundo se dice esto. Yo siempre pongo lo que yo creo y luego, pues, quizás esto es divertido de este tipo de programas, ¿no? Que luego los oyentes interactúan y, oye, pues yo he escuchado esto, yo he escuchado lo otro. Sí. Una de las primeras es muy básica. Juan Manuel pregunta, ¿no queréis hablar conmigo? Y sale una cosa así que dice como Asha. No tiene, es como ¿cómo decirlo? Es como una especie de expresión que utilizan por aquella zona, no tiene mayor relevancia. Luego otra, por ejemplo, sale una voz que dice haremos experimentos, cálmate. Algunas voces han obtenido aleatoriamente y otras han sido con preguntas. También es curioso que parece que siempre se graban más cuando pregunta él que cuando preguntamos los demás. Eso también me gustaría remarcarlo, porque nosotros preguntamos y muchas veces había silencio y preguntaba Juan Manuel y automáticamente parecía que se obtenía esa voz, esa grabación. Otra de las que podemos escuchar también es una que realmente es muy complicado, que dice algo así como, así lo interpretamos nosotros, algo como Chicho Fua aquí grabando. Aquí grabando es claro y parece que somos uno de nosotros, los que estamos ahí, pero no corresponde a ninguna voz de los que estamos en aquel salón en aquel momento. Eso es realmente lo más curioso y no es una voz lejana que hayamos cantado, porque cuando nosotros lo oímos como si estuviera pegado a nuestro altavoz. O sea, algo como si realmente estuviera con nosotros.
Y ahora que... Luego otra... Di. Otra que había, también muy interesante, que Juan Manuel pregunta ¿por qué estáis aquí? Sale una voz que dice él está dentro. Él está dentro. Y esto fue en un momento en el que yo salía y Juan Manuel se quedaba detrás mío y se quedaba preguntando, y parece como si hiciera referencia, no como diciendo tú te quedas dentro. O sea, es una especie de confluencia de muchas cosas aquí. Uh-huh. Pues ahora que has explicado qué es lo que se puede oír en estas supuestas parafonías, si nuestros oyentes quieren volver para atrás y volver a escuchar el audio en estas partes, lo pueden hacer, o si quieren ir a tu canal a ver el vídeo también pueden hacerlo, y ahora sí tendrán un poco más claro qué es lo que se escucha, pero claro, así de buenas a primeras, que es lo que me ha ocurrido a mí, no sabía exactamente qué era lo que estaba escuchando. También es verdad que a veces también suele ocurrir que, bueno, uno, por ejemplo, yo cuando estaba escuchando las tuyas, por ejemplo, porque las primeras no escuchaba gran cosa, me ha parecido entender otras palabras, que ahora tampoco te sabré decir, tendría que volverlo a escuchar, que no creo que no tenían nada que ver con las que me estás diciendo tú. Que esto es algo también curioso que suele ocurrir en estos casos, que tú la escuchas, te da la sensación de escuchar algo y otra persona te dice, pues no, pues escucha esto, y tú acabas escuchando lo que te dice la otra persona, que posiblemente yo ahora las vuelvo a escuchar y entienda lo que Jorge me ha comentado. Pero bueno, que esto es algo que, bueno, ocurre, no sabemos por qué, pero bueno, ocurre. También hay otro factor que juega en este caso en contra de los oyentes, que es que, claro, el equipo con el que nosotros grabamos y con el que nosotros escuchamos, luego a la hora de enviarlo a ciertos sitios los audios se comprimen, claro. Y claro, la calidad ya no es la misma, es muy diferente. Eso siempre está, claro. Está muy bien el apunte, porque a la hora de porque para mí no es un juego, cuando se ponen programas de radio, grabaciones de este tipo, la gente que sí, que tiene muchísimas ganas de buscar, de analizar cosas, claro, tiene que mirar precisamente eso, que ya cuando se envía, pues por ejemplo, si tú grabas en un formato y lo envías en uno más comprimido, ya no es el original, ya no es la misma calidad de sonido, y ya se puede incluso transformar a la hora de saber lo que se está escuchando, e incluso se pierden los datos de si posiblemente se ha manipulado de alguna manera. De hecho, cuando ya lo comprimes, tú mismo no es que estés alterando la grabación e inventándote otra grabación, sino que estás, digamos, manipulándola, entre comillas, para comprimirla, ¿no? Yo un dato que más humano que técnico que he visto durante, bueno, y tú mismo incluso lo has llegado a decir, no hay cierta parte de obsesión, no te digo ya en el resultado de las grabaciones, sino ese hecho de que no pasa un día de que Juan Manuel no esté grabando, porque claro, imagínate, uno tiene que tener una vida, uno hace muchas cosas, pero claro, me ha recordado incluso en algunas contestaciones a lo que en su momento, salvando las distancias, la forma de hacer, el tiempo, los equipos y todo, lo que llegaba a hacer, por ejemplo, Sinesio Darnell, ¿no? Que también estaba todo el día, digamos, experimentando de alguna manera, ¿no? Pero también hay que, para ver el fenómeno, para intentar saber lo que hay detrás del fenómeno, en ocasiones uno se tiene que apartar un poco, mirar desde la distancia, y quizás no lo mismo que uno no está trabajando. Bueno, no voy a decir nada porque si no nos matamos. Uno no está trabajando las 24 horas del día, pues hay un momento que tienes que apartarte, ¿no? de esa grabación. Por eso yo no sé si hay un poco obsesión con el tema, o realmente quiere buscar respuestas, si es y la tenacidad o el hecho de grabarlas más continuamente piensa que puede llegar a un tipo de resultado. Bueno, Juan Manuel, a ver, de hecho tiene su trabajo, se va con su mujer, con Mónica, para aquí y para allá, está siempre con sus animales de compañía por fuera. Yo no diría obsesión, yo diría más, como tú dices, tenacidad, ¿no? Y quizás Juan Manuel es, a ver, no voy a decir Sinesio Darnell porque eso son palabras realmente mayúsculas, pero bueno, es un experimentador, digamos, no tiene un laboratorio, pero él prueba en su casa, él quiere pues demostrar, ¿no? Quizás que hay ya algo más, quizás ese otro multiuniverso, ese mundo paralelo, lo llamemos de cualquier manera, que realmente existe, y su manera de intentar probarlo pues es experimentar diariamente. Quizás sí que coincido contigo que a veces hay que alejarse un poco del fenómeno para poder percibir las cosas mejor y ser un poco
allí. Lo que pasa es que también, la última vez cuando hablábamos ya decía que quería frenar un poquito, que ya era hora también de descansar un poco y no estar también todo el día mirando y analizando este tipo de grabaciones. Jorge, antes de concluir con esta entrevista, me gustaría hacerte la pregunta que solemos hacer tanto José Antonio como yo a todos los compañeros que se acercan aquí al micrófono de La Búsqueda. No sé si habrás escuchado algún programa en el que, compañeros como tú pues han asistido aquí y les hemos realizado la pregunta de si ellos han tenido algún tipo de experiencia, aparte ya, dejando aparte también un poco lo que te ha ocurrido aquí en este caso. ¿Te ha ocurrido a ti alguna experiencia relacionada con lo insólito? Si la quieres contar, que tampoco estás obligado. ¿Te ha ocurrido a ti algo así destacable a lo largo de tu vida que te gustaría contar a los oyentes? ¿Así algo que te haya marcado relacionado con el misterio? Pues experiencias así con lo insólito que me hayan marcado en mi vida han ocurrido unas cuantas bastantes. Que eso luego no tiene nada que ver, en parte tiene que ver porque te despierta la curiosidad, ¿no? Por saber qué está pasando y te lleva quizás al camino y al punto y a la entrevista del día de hoy, pero por relatar así cosas extrañas que en aquel momento no le das explicación, hoy en día quizás buscándola la podría encontrar, ¿no? Pero por poner así un ejemplo, yo, pues mi época adolescente era muy gamberrete, quizás demasiado para lo calmado que soy yo, y era totalmente el lado opuesto. Y tuve varios accidentes con mi moto, era realmente un desastre con esto. Y en uno de ellos recuerdo que acabé debajo de un coche y y al levantarme pues me ayudan a salir de allí, la moto destrozada, acude los equipos sanitarios y demás, y mi madre automáticamente me llama a esos primeros móviles que salieron, que prácticamente tenías que llevar una mochila de lo que pesaban. ¿Y qué te ha ocurrido? Claro, le digo, ¿tú cómo lo sabes? Y me dice, ¿cómo lo sé? Dice, hace una hora que me llamó al bar que mi madre trabajaba, me llamó tu abuela para decirme que habías tenido un accidente de moto. Y claro, me quedó un poco perplejo porque mi abuela hace 10 años que estaba muerta. ¿Qué dices? Claro, lo curioso es que luego intentaron llamar a Telefónica para ver quién había hecho esa llamada y tal, y Telefónica decía que esa tarde no habían recibido ningún tipo de llamada. Entonces, claro, en aquel momento te quedas un poco como diciendo, bueno, claro, yo hablaba de 13 años, tenía 13 años, o sea, no le buscabas una explicación, o sea, te quedabas un poco como diciendo, ostras, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Esa es una de las que realmente me marcó. Otra, bueno, pues también teniendo que ver mucho con mi abuela, pues los típicos fenómenos que dicen que la gente ocurre, ¿no? Pues falleció mi abuela, se apagaban las luces de casa, la televisión se encendía, que quizás, bueno, hoy en día ya sabiendo un poco más, podrían ser nuestros propios familiares en estados alterados de conciencia que hicieran todo aquello, pero para un crío de 10, 11 años aquello te dejaba marcado. Y luego en lugares así encantados o casas abandonadas que entraba al principio también, recuerdo un par de experiencias de quedar con los amigos en un lugar y decir, bueno, pues quedamos en tal sitio a tal hora. Y yo entrar por un lado de la colina, ver el torreón de la casa, ver arriba en la casa que la luz estaba, una vela encendida, y cuando entro en la casa no hay absolutamente nadie, no hay ninguna vela, no hay ningún punto en el que pudiera reflejar el faro de ningún coche, y sin embargo mis compañeros entraban por el otro lado de la montaña. Otra cosa que dices, bueno, ¿qué era aquello que vi? Y bueno, cositas que te van despertando un poquito la curiosidad de decir, bueno, ¿ante qué estoy? Bueno, cositas por llamarlo de alguna manera, porque el tema de lo que nos has contado de tu abuela, de la llamada de tu abuela, a mí me ha dejado, la verdad, que un poco helada. Mira, a día de hoy aún seguimos hablando de la familia y nadie sabe cómo fue. Yo estoy tan seguro que aquella voz era ella, que esa llamada se realizó desde donde fuera, no saben todo. El caso es que mi madre se enteró del accidente una hora antes, porque vecinos me decían que ella los estaba llamando antes de que ocurriera aquello, y nadie de los que me atendieron en aquel momento conocían a mi madre, ni era como ahora, ¿no? Coger un móvil, un WhatsApp, Jorge, o un Messenger, no. Un momentito, a ver, el tema, o sea, estamos hablando de que la llamó una hora antes de que te ocurriera a ti el accidente, que a mí no me ha quedado claro. Una hora antes de que a ti te ocurriera el accidente. Sí, una hora. Claro, es que, a ver, es que estamos hablando de que ya no solamente es el hecho de que llamara tu abuela fallecida, o eso parece. Estamos hablando de que, aunque
sea quien sea, estaba anticipándose una hora antes a tu accidente. Es que es un poco un cúmulo de cosas. Sí, o sea, yo recibo esta llamada de mi madre en el momento que tengo el accidente, 2 o 3 minutos después, como diciendo, ¿qué te ha pasado esta accidente? Y yo, ¿y tú cómo te has enterado? Y luego me dice, luego te lo cuento. Luego fue cuando me contó esta historia, pero bueno, por vecinos y demás he podido saber que ella ya había momentos antes, minutos antes, llamado otra vez, ¿sabéis dónde está mi hijo? ¿Dónde no está? Y es más, ahora me viene más a la memoria. De hecho, en aquella grabación, según relata mi madre, su compañera, se escuchaba la voz de mi abuela y tal que decía, Jorge ha tenido un accidente y eso, pero luego se dejaba como el micro abierto y se escuchaba el momento de que yo dejo a mi amigo Aitor en su casa y el recorrido que hago durante unos minutos con la moto hasta que tengo el accidente. Y eso queda grabado, o ellos lo escuchan así, prácticamente una hora antes de que ocurra. Entonces, claro, estamos ante ¿qué ha pasado aquí? Jorge, me acabo de... Ahora mismo... No, yo sí, ya. ¿Tú lo has entendido? No, es que ahora me acabo de perder. Digamos, supuestamente la abuela llama a su hija, sería, ¿no? A tu madre. Sí. Le dice, Jorge ha tenido un accidente, pero hay un momento que deja hablar y es como cuando, bueno, pues te estás hablando con alguien, deja el teléfono ahí, crees que has cortado y lo que se escucha, pues pero es está en hablando realidad... de una grabación. No, pero bueno, porque es lo que se escuchaba. Ah, vale, lo que escuchaba. vale. Es el momento de lo que estaba viviendo Jorge, ¿no? No, como decías lo de la grabación, no entendía, o sea, te estabas refiriendo a la llamada. Claro, a la llamada que ella recibió en aquel momento. Vale. Pues a mí es que me parece súper fuerte, o sea, es normal que hayas querido seguir en el tema del misterio y que te haya salido esa inquietud por saber si hay algo más, porque es que después de ocurrirte algo así es que es tremendo, tu madre, después de eso, ella también ha seguido interesada en el tema del misterio, o nunca le había llamado esto, o porque claro, para ella también tuvo que ser fuerte esto. Bueno, en mi familia siempre ha habido un poco este tipo de vamos a decirlo así, ¿no? De afición por el misterio. Que más o que menos cuando eran adolescentes pues hacían la ouija o se metían en algún lugar de estos a hacer un poquito gamberradas. Y siempre habían historias, porque yo aunque vivo ahora mismo en Palamós, en Gerona, mi familia es de la localidad natal de Ripollet. Entonces allí recuerdo que había una escuela que le llamaban El Tren, la escuela del tren, donde bueno estaba la leyenda negra de que varios chicos, niños pequeños, habían ahogado en el pozo del colegio y que, bueno, lo típico, ¿no? Al caer la noche, pues escuchaban las voces y demás. Pues aquello era como las Ramblas de Barcelona, o sea, aquello cada día era frecuentado por decenas de personas buscando voces, buscando ese tipo de luces. Y esas historias, pues para mí, teniendo 10 o 11 años, pues poco a poco van haciendo mella. Y luego mi hermano, pues cuando tenía que cuidar de mí, pues en vez de estar en casa, me llevaba a campamentos militares abandonados con él y sus amigos. Y quieras o no, aquí ya eso va haciendo una bola y al final, pues aquí estoy. Pues bueno, aquí estás hablándonos de tus experiencias personales, de tus encuentros con lo insólito y también de ese informe Moncada que hace referencia al caso de Juan Manuel y Mónica, que sigue abierto, como bien dices, y que bueno, que esperamos que nos tengas al tanto de esto y de otras investigaciones. Y quien quiera escuchar a Jorge Ríos, Informe Enigma, que lo ponga en iVoox, que lo ponga en internet. Y bueno, vamos a mover el misterio entre todos. Muchísimas gracias, Jorge, por Yo también soy oyente de Jorge Ríos, ¿eh? Soy oyente de todo el mundo. Tú eres oyente de todo el mundo. Sí, ya lo sé. Pero de Jorge Ríos también. Bueno, de todo el mundo no. También es un poco... Hay gente que no escuchas. No, hay gente que no escucho, sí. Y unos cuantos que no escucho. Pero bueno, tampoco... Ahora no va a ser el caso de que diga que no escucho. Gracias a Dios. Mira, me ha hecho hasta un ruidito el micro cuando ha dicho gente que no escucho. Sí. ¿Ves? Respuestas del más allá. Pues nada, hasta la próxima, Jorge, y muchísimas gracias por venir aquí a En la Búsqueda. Gracias a vosotros y bueno, pues un saludo a todos vuestros oyentes y nos vemos la próxima vez. Vale, adiós. Hasta la próxima, Jorge. Hasta la próxima. Sé curioso, sé un buscador. ¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el tanatorio de Ceuta?
¿Qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco. Más de una docena de casos de lo insólito investigados en el lugar de los hechos, con entrevistas a los protagonistas de cada suceso. Viaja junto a José Antonio Roldán tras la huella del misterio. www.editorialcirculorrojo.com. Hola Yolanda, ¿qué tal? Te mando un saludo desde acá de Córdoba. Bueno, te comento el último caso que tuve, que aunque ya pasaron unos años, el más fuerte tal vez, y el que te quiero comentar por toda la situación que se presentó, digamos. Yo venía una noche de domingo a las 23 horas aproximadamente de una reunión. Tomo un taxi para ir al que era en ese momento mi domicilio. El camino que vamos, en el que voy con el vehículo, digamos, en el taxi, era por una avenida principal ancha de 2 carriles, y en esa época del año no estaba muy transcurrido, todavía no había empezado, digamos, la época de temporada turística, por lo tanto no había mucho tránsito. Al ser de noche, prácticamente no había ningún vehículo. Avanzo aproximadamente 100 metros, avanzamos en el taxi, llegamos a un semáforo que estaba en rojo, entonces bueno, el vehículo se detiene para esperar luz verde. Por la calle que corta, digamos la avenida, venía subiendo una moto. Cuando yo miro hacia la izquierda, veo que la moto aparece hacia la avenida y hace un giro hacia su derecha. Un camionero imprudente venía a todo lo que daba, y se pasa el semáforo en rojo y pasa por encima de la moto, literalmente. Yo siento el estampido, siento el ruido, y bueno, veo por abajo de las ruedas todo el bulto de la motocicleta, y bueno, yo me pregunto qué pasa en ese momento con las personas que estaban manejando. Entonces nos da luz verde el semáforo, y yo, por favor, así en un tono bastante alterado, o exaltado mejor dicho, le digo al taxista que se detenga. Se detiene unos metros adelante donde el accidente, cosa que en ningún momento atinó a hacer el camión. El camión sigue su camino, pasa otro vehículo que se va a perseguirlo, digamos, al camión, para que se detenga o que dé cuenta de lo que acaba de hacer. A todo esto, en la esquina donde fue el choque, estaba tirada la moto con la persona. Entonces yo me voy corriendo, calculé que corro unos 30 metros, un poco más, hasta donde estaba. La moto estaba destrozada, y esta persona supongo que habrá tenido fracturas y alguna herida interna, había obviamente herida de sangre, y esta persona, bueno, estaba quejándose del dolor. Un cuadro bastante fuerte. El sistema sanitario de mi país no es el mejor, más el de mi ciudad o el de la ciudad aquella no era realmente el mejor. El hospital estaba muy cerca de ahí, pero no había ambulancia porque los choferes no sé si estaban de paro y no sé qué cosa. Así que estábamos solamente supeditados o a moverlo nosotros y correr el riesgo de que esa persona se le agudice alguna herida que podía haber llegado a tener, o que la policía lo mueva. Llega la policía, y la policía, yo veía que lo miró y como que se tomó muy tranquila la situación. Yo me vuelvo caminando, ya viendo que había otra gente que se responsabilizara del asunto, y me voy caminando para el taxi, bueno. Y me puse a pensar, y se lo compartí a una persona esto, y le dije, ¿quién sabe si esta noche no estuve tratando con un asesino o con un violador? Llámale premoniciones, o llámale discernimiento, llámale intuición psíquica, dentro de lo que se quiere llegar a encasillar. El asunto es que a los días yo me entero que esta persona fallece en el hospital, y me entero de que él hace poco tiempo había salido de la cárcel
porque había estado involucrado en el asesinato de una persona en un negocio telefónico de la ciudad esa donde él residía, donde yo también residía. En la búsqueda. Hola, me llamo Roberto y tenemos unos amigos que en su casa pues han pasado muchas cosas que no tienen explicación, cosas paranormales. Y hace aproximadamente unos 6 años en su casa yo viví una experiencia. Era una noche de invierno, no sé, creo que era Navidad, y estábamos en el comedor en el fuego tierra. Y me acuerdo que tenía encima de la chimenea había una Biblia de adorno que estaba cerrada. Y me acuerdo que mi amigo se había comprado una moto hace poco, una moto grande, de grande cubicaje. No sé si una Honda 1900. Pero bueno, el tema es que estábamos así un poco fascinados con la moto, ¿no? Viendo la moto, o sea, estaba la moto impecable, recién comprada. Y entonces, no sé por qué salió el tema, pero yo me acuerdo que le comenté, si fuera el fin del mundo, porque en aquella época se hablaba mucho del 2012, del fin del mundo, bueno, toda la película que había, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿tú qué harías? ¿Qué prefieres, la moto o la Biblia? ¿Con qué te quedarías? Y me acuerdo que dijimos la moto, porque la Biblia, al fin y al cabo, sí, si fuera la última opción, pues al igual la Biblia duraría más, ¿no? Pero que la moto, claro, la Biblia hay muchas y la moto le costó cara. Y bueno, fue como una especie así de cachondeo. Y no sé si a los 5 minutos, no sé si hablábamos más de cosas raras, que tenía figuras de estas de diablos allí encima de la chimenea y... O sea, le gustan adornar la casa así un poco así con cosas así no oscuras, ¿no? Pero cosas fuera de lo normal, ¿no? Y en un momento determinado nos asustamos porque la Biblia empezó a arder. O sea, ardiendo. Se empezó a prender. Y cogimos y por impulso le dimos un golpe, la tiramos al suelo y la apagamos como pudimos con los pies. Y bueno, lo que más nos impresionó es que la Biblia no se quemó. O sea, la vimos ardiendo y estaba nueva, impecable. O sea, que no le había pasado nada, absolutamente nada. O sea, la vimos ardiendo, la tiremos al suelo, la pisoteamos y no le había pasado nada a la Biblia. O sea, no se había quemado y la vimos arder. O sea, clarísimo, ardió delante nuestro y la tiramos al suelo. Sí que fuimos rápido para apagarla, pero bueno, estuvo un rato ardiendo. La tiramos mientras nos dimos cuenta, la tiramos al suelo para que no quemara más cosas del mueble y la apagamos y nada, nueva, como si no hubiera pasado nada, ni chamusquina ni nada y había estado ardiendo. O sea, nos quedamos que ya no hicimos ninguna broma más, ¿sabes? De la Biblia se acabaron las bromas. Aquella noche ahí se acabaron las bromas ya. Y mira, esa experiencia la vivimos. Que han pasado más cosas en esa casa, han pasado muchas cosas. Pasa que esos son ya, yo no lo he vivido. Pero yo me consta que desde que la compraron, desde el día que entraron, no han parado de pasar cosas. Incluso los que vivían antes de ellos, la compraron la casa y no duraron ni 3 meses. Y esta gente lleva 14 años. En la búsqueda. Y estamos con una persona, una chica llamada Laura, que nos va a contar unas experiencias que has vivido tú en casa de unos amigos, ¿no, Laura? Sí.
Bueno, me llamo Laura y que nosotros tenemos unos amigos y siempre estamos muy unidos a ellos, vamos a dormir a su casa, bueno. Y que en esa casa siempre han pasado cosas muy raras. Cuando nos quedamos a dormir se oyen sillas arrastrarse, pero no unos arrastridos, una barbaridad. Se oyen como cosas raras en el techo, como, bueno, exagerado. Aparte que en esta casa la decoración no es muy... es como un poco macabra, bueno, para decirlo de alguna manera. Muchas calaveras, es exagerada y ahí siempre han pasado cosas raras. Es una casa que siempre ha pasado de todo, cosas muy raras. A ti tus padres te han explicado algo que ocurrió allí con un albornoz. ¿Qué pasó con el albornoz? Bueno, era una noche y mi madre se quería levantar al lavabo, ¿no? Y que en ese momento, bueno, se dirige al lavabo, enciende la luz y ve como un albornoz flotando en el cielo, con la máscara... la cara no la tenía descubierta, tapada con la capucha del albornoz, y bueno, estaba ahí flotando, y cuando ese individuo, como lo queríamos llamar, se dio cuenta que en la sala había alguien, giró la cara mirándola hacia ella, pero que estaba tapada, que no se veía nada de nada. Y bueno, yo apagué la luz y la volví a encender rápidamente y seguía ahí, intacto, y al final me giré y cuando volví a mirar había desaparecido. Esto te lo está contando tu madre, eso es lo que te cuenta tu madre. Sí. Yo estoy interpretando como si fuera en primera persona. Y bueno, que ella se quedó paralizada, asustada un poco, ¿no? Porque claro, te encuentras ahí alguien flotando que no tiene la cara descubierto ni nada, pues es algo que marca mucho, ¿no? ¿Tú has escuchado en esa casa sillas arrastrarse, determinados ruidos? ¿Ver no has visto nada tú en esa casa? Yo ver no he visto nunca nada. ¿Y los propietarios, las personas que viven allí, os han contado cosas a todos vosotros? Bueno, ellos, es lo que decimos, sienten muchas cosas, los perros... Una vez la propietaria notó que su perro estaba muy alterada, mirando al cielo como si hubiera algo, es decir, al techo, ¿no? Pero ella no notaba nada, es decir, estaba asustada, pero la perra notaba que ahí había algo. ¿Tú, Laura, eres una persona a la que le suelen ocurrir este tipo de cosas o no? No. Yo no siento nada ni nada. Pues muchísimas gracias, amiga, por haber contado tu experiencia. A ti. Buenas noches, Yolanda. Me llamo Pascual Onrubia y te escribo desde Mérida, México. Me gustaría platicarte sobre un avistamiento hace un par de días. Vi una pequeña esfera de color anaranjado a unos 30 metros de alto. Te lo digo casi con exactitud porque tenía la referencia de un edificio que se encontraba en la paralela de la esfera. Aunque no pertenezco a ningún grupo de observadores de los cielos, como los que hay en mi país, sí que me gusta pasar horas y horas observando el cielo, a ver si veo algo extraño, y ese día creo que lo vi. Al menos no era nada que conozca, y por la forma de moverse que tenía, no creo que sea de este mundo. Como llevo un registro lo más exhaustivo de mis observaciones, te puedo decir que el avistamiento fue el viernes 18 de enero a las 10:03 de aquí. Creo que son las 5 de la mañana de España y duró un par de minutos. Me gusta el tema ovni desde siempre y las observaciones las llevo haciendo desde hace años cuando renté en este condominio. Yo residía antes en Canasín. Las observaciones las hago desde la terraza de mi departamento y utilizo binoculares normales, night shoot y un telescopio.
y lo que vi el 18 de enero de este 2013 no lo he visto nunca. En los 2 minutos que duró pude ver que cambiaba de forma en un tantito. Del naranja inicial cambió a amarillo, de nuevo a naranja, y su movimiento era errático. De a poco se roza contra el edificio, o al menos esa es la percepción que yo tuve. El tamaño podría ser, para que me entiendas, como el de una pelota balón de fútbol, pero más similar en forma al del fútbol americano, más en forma de sandía. Parecía que estaba buscando algo, y a huevo que al darse cuenta que le observaba se fue. Lo mismo sí que es terrestre y es alguna sonda de observación militar, aunque no entiendo por qué en Mérida y qué buscaba. Por favor, Yolanda, si alguien ha visto algo similar ese día, que lo diga. Yo sigo con mis observaciones. Pues ya sabéis, queridos buscadores, si alguien ha visto algo similar, contacto @enlabúsquedaradio.com. Y vosotros, buscadores, como ya os digo, cada semana, si queréis contar vuestra experiencia, solo tenéis que mandármela. Muchísimas gracias por seguir ahí. Y ahora continuamos con el programa. Cree a aquellos que buscan la verdad. Duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello. La experiencia que te voy a contar me sucedió hace muchos años. Tengo 73 y me llamo Dulos. Vivo en un pueblo de Tarragona. Os escucho desde hace tiempo, ya que mi nieta os escucha y me gusta cómo lo hacéis. Ella os escucha en el trabajo y yo en casa. A pesar de mi edad, me fascinan las nuevas tecnologías y algo me defiendo. Por lo que cada lunes por la noche sois mi compañía durante un buen rato. Lo que me pasó, para no dar demasiados rodeos, fue hace 33 años. Acababa de enviudar. No te voy a mentir y te voy a decir que cuando conocí a mi marido fue un flechazo. Porque no lo fue. Y no lo fue por las dos partes. Pero aquí sí puedo aplicar lo del roce hace el cariño. Y el tiempo que pasamos juntos fue maravilloso. Siempre lo tengo muy presente. No te puedo afirmar que su espíritu me acompaña. Pero algo te puedo decir que sí que hay. Lo que verdaderamente me impactó fue verlo. Lo vi una semana después de haberlo enterrado. Solamente fue una vez. Verlo estando yo plenamente despierta. Soñar con él y hacerlo de una forma muy vivida, casi cada noche. Pero aquello fue muy distinto. Tras su fallecimiento, me costó volver a casa. Mi hija se acababa de mudar a un pisito cerca de mí. Siempre fue muy madrera y nos llevamos muy bien. Lógicamente, ha habido sus más y sus menos. Pero como en toda relación madre-hija, como ahora ella tiene con la suya. No me quiso dejar sola aquella temporada, la peor de toda mi vida, y estuve una semana conviviendo con ella, día y noche,
A la mañana siguiente de pasarme lo que te voy a contar, volví a mi casa y ya solamente la abandonaré cuando me entierren al lado de mi Francesc. Lo que no la he abandonado es metafórico. No te vayas a creer que llevo 33 años metida aquí. A pesar de los añitos que tengo, no paro en todo el día y hago muchas actividades. Pues bien, aquella noche, en el piso de Pura, mi única hija, estaba haciendo la cena para distraerme. Mi marido siempre me ayudaba a prepararla y si no, se ponía conmigo en la cocina y hablábamos sobre lo humano y lo divino, y si él cocinaba, me sentaba yo a verlo. Y aquella noche, él estaba allí, pero no de forma espectral o fantasmal, era él. Te puede parecer que me lo imaginé o que debido al estrés que llevaba, tal vez al luto por la pérdida, me lo estaba imaginando, pero no, te puedo afirmar que era él, sin lugar a dudas. Su presencia de carne y hueso, su olor a tabaco que se fuma en pipa, vamos, que era él. Y nada de mirarme, sonreírme y evaporarse. Estuvo al menos 1 hora conmigo y estuvimos hablando. Fue la conversación más bonita que nunca he tenido. Cosas muy personales, muy íntimas. Y las últimas palabras fueron de aliento y de ánimos. Luego se levantó de la silla, se acercó a mí y me dio un beso. Me abrazó y se despidió como cuando salía a tomarse una cerveza con sus compañeros de trabajo. Fue todo tan especial, pero a la vez tan normal. No sé qué pensarás tú y los oyentes, pero te cuento lo que me pasó, tal y como me pasó. Gracias por vuestra compañía. Un abrazo. www.enlabúsquedaradio.com. Y bueno, buscadores y buscadoras, Yolanda, hasta aquí el número 120 de En la Búsqueda. Yo no he querido decir durante el programa nada del 120 porque no me acordaba de qué programa era. No sabía si era el 120 o 121. Es que soy un desastre, ¿verdad? No, desastre, ¿no? Yo imagínate con todas las entrevistas que me están haciendo para Tras la Huella del Misterio, hay un momento que no sé si estoy en un programa, si estoy en otro, y me toca acordar de que, bueno, no está Yolanda a mi lado, vale, este no es En la Búsqueda, uno descartado. Bueno, alguna vez también lo has hecho en la búsqueda y no estaba yo al lado. O al revés. Dios mío, sí. Sí. Pero bueno, yo pongo... iba a decir un póster de tamaño natural, no. Te tengo siempre presente en mi corazón. Ay, José Antonio, pues bueno, chicos, José Antonio, ya vamos a ir diciendo adiós, nos vamos despidiendo entre unos y otros. La semana que viene, ya sí o sí, José Antonio, nos vas a tener que hablar de tu libro, vamos a tratar algún tema de los que hablas en él y bueno, esperemos porque ya llevamos dando el por saquito con el tema del libro, de que te vamos a hacer la entrevista, José Antonio, y nunca llega. Pero bueno, es un programa de misterio, si hay alguna vidente entre el público o vidente, hombre o mujer, o ya evidente, sabrá, o evidente ya sabrá que, bueno, le habrá venido que era en el 121 cuando iba a hablar de mi libro. Pues nada, chicos, os esperamos en el programa número 121 de En la Búsqueda. Que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena semana, un buen mes. Y nada, os esperamos aquí la semana que viene, aquí en La Búsqueda.